Cordial saludo a todos, mi nombre es Josué Rojas. Vamos a desarrollar la actividad número 2 de centros de distribución. Ok, para esta actividad vamos a enfocarnos en dos métodos para desarrollar estos ejercicios. El primer método se llama centro de gravedad y el segundo método se llama ponderación de factores. Por último, vamos a aportar las conclusiones más relevantes en el desarrollo de esta actividad. Ok, nuestro centro de gravedad es un método en cual nos resuelve la pregunta de dónde debemos ubicar nuestro centro de distribución para atender a nuestros clientes de una manera eficiente y con una respuesta oportuna a la demanda de nuestros clientes. Lo más importante en este método es conocer la ubicación exacta de cada uno de nuestros clientes con su respectiva demanda. Es decir, veamos este ejemplo, para el caso de Colombia, tenemos 4 clientes, 4 ciudades diferentes, conocemos la ubicación exacta, nuestras coordenadas X, nuestras coordenadas Y y la demanda de cada uno de ellos. Es importante conocer la ubicación exacta y la demanda de cada uno de ellos, ya que este método es altamente influenciado por la demanda de sus clientes. Bueno, vamos a iniciar el desarrollo de este método centro de gravedad. Como primera medida, pues analizamos la información que se nos brinda. En el ejercicio nos brindan las coordenadas X, las coordenadas Y de cada ciudad, de cada país y la demanda de cada uno de nuestros clientes. Entonces es importante tener esta información. Teniendo esta información, plasmamos estos datos en una hoja de cálculo, en un Excel. Ubicamos nuestros puntos X, nuestros puntos Y y la demanda de cada uno de nuestros clientes. Entonces básicamente para solucionar este ejercicio, solucionamos primero la coordenada X y luego solucionamos la coordenada Y. Ok, vamos a identificar la coordenada X para el país de Colombia. Esta fórmula matemática tiene dos momentos. Primer momento, multiplicamos la coordenada X, que es la que vamos a identificar, por la demanda de cada uno de sus clientes. Ese resultado, como segundo paso, ese resultado lo dividimos en la demanda total. En la demanda total, en este caso, la demanda total son 146.580 unidades semanales. Iniciemos para identificar la coordenada X de Colombia. 0 por 65.200 más menos 180 por 33.190 más menos 278 por 30.450 más menos 61 por 16.740. Ese resultado lo dividimos en la demanda total. De esa manera hemos identificado la coordenada X para el país de Colombia. Aquí podemos observar la fórmula matemática en donde multiplicamos cada ciudad, la coordenada X por la demanda de cada ciudad y el resultado de este ejercicio lo dividimos en la demanda total. Es la misma metodología para identificar la coordenada Y. Es decir, vamos a multiplicar, en este caso vamos a identificar coordenada Y, 0 por 65.200 más 168 por 33.190 más menos 135 por 30.450 más 702 por 16.740 y ese resultado lo dividimos en la demanda total como lo hicimos en la coordenada X. De esta manera hemos identificado la coordenada X y la coordenada Y. Este resultado pues ya lo podríamos plasmar en un plano cartesiano y ya nos dice exactamente en dónde debe estar ubicado nuestro centro de distribución para atender a estas 4 ciudades, para atender a estos 4 clientes de una manera eficiente y efectiva. Identifiquemos según estas coordenadas cuál sería la ciudad más cercana para identificar nuestro centro de distribución. En el caso de Colombia, la coordenada resultante X y la coordenada resultante Y está más inclinada hacia la ciudad de Medellín. Por lo tanto, en la ciudad de Medellín vamos a ubicar nuestro centro de distribución. Y así sucesivamente para cada país. En el caso de Chile, nuestras coordenadas resultado están inclinadas hacia la ciudad de Santiago. Es decir, que en la ciudad de Santiago vamos a ubicar nuestro centro de distribución. De esta manera hemos dado respuesta
a la pregunta ¿dónde se deben ubicar nuestros centros de distribución en cada país? Desarrollado por el método centro de gravedad. La conclusión pues que más podemos resaltar es que este modelo está altamente influenciado por la demanda de cada ciudad. Es decir, que la demanda influye en la inclinación de nuestros puntos X y Y. Ok, a continuación vamos a desarrollar el segundo método, denominado ponderación de factores. Responde la misma pregunta, la cual es ¿dónde debo ubicar un centro de distribución para atender a mis clientes de una manera efectiva y eficiente? Básicamente este método lo que tiene en cuenta son los requerimientos específicos de cada cliente. Es decir, para mi cliente A, lo más importante es que su centro de distribución tenga muy buenas vías de acceso. Para mi cliente B, quizás lo más importante sea que en la región, en la zona donde se va a ubicar ese centro de distribución, tengan impuestos muy bajos. Para un cliente C, lo más importante puede ser que cercano a ese centro de distribución haya instalaciones para manejos de desecho. Entonces, básicamente, este método lo que atiende es los requerimientos de cada cliente para ubicar sus centros de distribución. Ok, vamos a iniciar con nuestro método ponderación de factores. El ejercicio nos suministra la información completa, donde identificamos el país y la ciudad en donde está ubicado cada uno de nuestros clientes. Para este método vamos a tener tres factores de evaluación. ¿Cuáles son? Vías de acceso, impuestos de la demanda, instalación y los manejos para el desecho. Estos tres factores tienen una evaluación que también nos suministra el ejercicio. El factor de vías de acceso tiene un 50% de influencia en la decisión, el impuesto un 20% y el factor instalaciones tiene un 30% de influencia en la decisión de dónde vamos a ubicar el centro de distribución. Adicionalmente tenemos los factores de evaluación, en donde si tenemos vías buenas vamos a tener una evaluación de 5, regulares de 3 y malas de 1 y así sucesivamente. Haciendo el ejercicio práctico, hablemos de vías, en donde ubiquemos vías buenas vamos a tener una calificación de 5, en el caso de Colombia Medellín 5, Colombia Cali 5, en el caso de regulares, aquí regulares, el caso de Argentina Mar de la Plata va a tener una evaluación de 3, en el caso de malas tenemos en Brasilia una evaluación de 1, ya que el estado de sus vías son malas. Esos son los criterios de evaluación que solicita el cliente. Así sucesivamente con los impuestos, donde tenemos impuestos inferiores al 10%, tenemos una evaluación de 5, Colombia Cali 5, Argentina Rosario tenemos una calificación de 5, pero al contrario, donde tenemos impuestos mayores al 21%, su calificación va a ser 1, es decir, en el caso de Colombia, Barranquilla va a tener una calificación de 1, ya que tiene impuestos superiores al 21%. Así sucesivamente, estos son los criterios de evaluación que el cliente solicita tener en cuenta para ubicar nuestro centro de distribución. Donde tenemos instalaciones de desechos dentro de la ciudad va a tener una calificación de 5, es decir, Colombia, Bogotá una calificación de 5, ya que los manejos de los desechos se encuentran ubicados dentro de la ciudad. Ok, ya teniendo claridad de nuestros factores de evaluación y la ponderación que va a tener cada factor, ya simplemente nos resta es reemplazar esta información cualitativa que tenemos acá, reemplazarla en nuestra hoja de cálculo en información cuantitativa. Hagamos el ejercicio. Es decir que para el factor vías de acceso, en el caso de Colombia, Bogotá tuvo una calificación de 3, Medellín una calificación de 5, Cali una calificación de 5 y Barranquilla calificación de 1 respecto a nuestros factores de evaluación que el cliente requiere. Ya teniendo esta información traspasada en números, nos resta hacer una simple multiplicación en el factor de evaluación con el factor de ponderación, es decir, 3 por el 50%, 5 por el 50%, 5 por el 50% y 1 por el 50% en el factor de vías de acceso. Hablemos del factor impuestos. Básicamente tuvimos una evaluación de 1 en Bogotá, entonces multiplicamos 1 por el 20%, 3 por el 20%, 5 por el 20% y 1 por el 20%.
Esa es la calificación que vamos teniendo en el resultado de cada factor. Y así sucesivamente. En el caso de Colombia, el factor instalaciones de manejo de desechos, tuvimos una evaluación de 5 para Bogotá, 5 para Medellín, 3 para Cali y 1 para Barranquilla. Cada uno de esta evaluación de estos factores es multiplicado por la ponderación de cada factor. Y vamos a tener estos resultados. Estos son los resultados que vamos a tener. Aquí tenemos la fórmula matemática. Y básicamente como final de ejercicio lo que hacemos es una suma del resultado de cada factor. Teniendo una suma del resultado de cada factor, pues vamos a tener ya la evaluación final de cada ciudad, de la viabilidad de cada ciudad, la evaluación final para un futuro centro de distribución. En el caso de Medellín, tenemos una puntuación final de 4.6 que supera a los demás clientes, a las demás ciudades. En el caso de Argentina tenemos una calificación de 4.4 y en esas ciudades donde se va a ubicar el centro de distribución. Entonces básicamente lo que hicimos acá es tener una información cualitativa, es traducida en información cuantitativa, se tiene en cuenta los criterios o las necesidades del cliente para ubicar su centro de distribución, la importancia que le da a cada factor el cliente, tenemos una puntuación final. Y lógicamente la ciudad con más alta puntuación es la ciudad donde se va a ubicar el centro de distribución. Como conclusión, pues a diferencia del método centro de gravedad, este método no tiene en cuenta la demanda, sino tiene en cuenta los criterios de importancia del cliente para ubicar su centro de distribución. Considero que cuando el resultado nos arroja que hay dos puntos muy similares en demanda, y esos puntos están muy aislados, considero que sí se debe ubicar un centro de distribución en esas principales ciudades, ya que con un centro de distribución vamos a tener altos costos de transporte y la respuesta del cliente va a ser tardía. En el caso de Colombia, considero que se debe instalar un centro de distribución en Bogotá y un centro de distribución en Medellín, debido a que el ejercicio nos indica que debe ser en Medellín, pero Bogotá también tiene una alta demanda. Entonces básicamente esa es como mi mayor propuesta, que cuando se evalúe también con criterios cualitativos, tener en cuenta el resultado de estos modelos, pero también poder tener la autonomía de decidir si se debe instalar uno o dos. Muchas gracias.